Bienvenidos a Legado de Fe. Este es nuestro primer podcast junto a nuestros hermanos. Estamos aquí gozosos, alegres, ya que Dios nos ha permitido establecer esto en comunión, junto con ustedes. Nosotros queremos hablar sobre nuestro primer encuentro con Cristo. Cuéntanos, Mafer, sobre tu primer encuentro. Okay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Mafer. Llevo algún tiempo ya en el Señor y bueno, mi primer encuentro considero que fue hace unos 15 años ya, el cual fue súper increíble, la verdad. Y lo puedo decir ahora que lo conozco un poco más, porque en el momento que yo me encontré con el Señor no me di cuenta, pero Él siempre caminó conmigo. Entonces yo puedo decir ahora que ya lo entendí o lo siento, cuál fue mi primer encuentro, porque el encuentro cuando lo tenemos no nos damos cuenta, al menos a mí me ha pasado, que no nos damos cuenta, pero ahora después de algún tiempo hacer ya una vida con Jesús, con Dios, puedo darme cuenta y puedo contarlo. No sé si tal vez tú, Isaac, nos puedes contar tu primer encuentro. Hola chicos, mi nombre es Isaac. Mi primer encuentro con Dios, para serles honesto, no lo sé. No lo sé porque yo nací en una cuna cristiana. Y cuando nací, en vez de llorar, me golpeó el doctor. En vez de llorar, dije Jesús. Y yo toda mi vida he conocido un poco acerca de Dios, lo he sentido cercano. Entonces, yo en mi vida, mis 27 años, he aceptado a Cristo como unas 7, 10 veces siquiera. Entonces, el primer encuentro no estoy seguro, pero yo a partir de los 18 años, yo fui comunicándome un poco más con Dios, tomándome un poco más en serio la relación con Dios. Y eso, perdón por no responder la pregunta, pero ahí tiene un contexto. ¿Y qué más podría seguir? ¿Qué te parece a ti, Jairo? Bueno, nuestro primer encuentro con Dios, cada uno de nosotros que estamos en sus caminos, debemos haber ya pasado por un encuentro con Dios. Sin embargo, nos gustaría que tengamos más personas que se conectan a nuestra red. Por lo tanto, mientras se conectan más suscriptores, el día de hoy vamos a cada uno de nosotros presentarnos. ¿Por qué? Porque aquí estamos personas como ustedes, ¿sí? Que nos gusta lo mismo que les gusta a ustedes. No somos distintos, es más, nos gusta compartir ese amor que hemos recibido de parte de Cristo Jesús, ¿sí? Mi nombre es Byron Rubén, sin embargo, mucha gente me llama Rubén. Mis hermanos... Mis hermanos siempre me llaman de mi segundo nombre. Y bueno, yo también, como Isaac, nací en una cuna cristiana, ¿sí? Mi madre se entregó a los caminos del Señor antes de que yo nazca, y por ende cuando yo ya nací estaba en un hogar cristiano. Y eso es lo más importante, creo yo, porque la palabra del Señor dice: instruye al joven en su camino, y aun cuando él fuese viejo, la palabra no se apartará de él. ¿Qué puedo ver entonces cuando ya tengo mi edad? Más allá de 30 años, que yo sigo gustoso de estar en los caminos del Señor. Y cuéntame un poco más de ti, Meli, cuéntame. Bueno, yo soy Mel, como quieran llamarme. Pero yo también, igual que Isaac, igual que Byron, yo nací en una cuna cristiana. Mis papás son cristianos desde siempre. Obviamente nací y todo, crecí en un hogar cristiano. Pero yo acepté al Señor a los 17 años. O 16 años, porque me bauticé a los 17. ya me acordé, claro, pero porque en realidad yo lo conocí al Señor, no sabía, la verdad, siempre era como que, claro, estoy en una iglesia cristiana, iba a decir todas las cosas cristianas, pero hasta ahí. Hasta el punto que realmente a los 16 años fui a una iglesia sola, porque era la oveja negra. Entonces mis papás iban a una iglesia y yo les dije: quiero irme a otra iglesia. Así que me fui a otra iglesia, empecé y conocí al Señor de una forma muy, muy diferente. Y ahí fue donde yo entendí que realmente hasta ahí no era hija de Dios, no había recibido al Señor en mi vida, en mi corazón, solamente hacía lo que mis papás me enseñaron. Y de ahí empecé a ir a la iglesia, todo. Tuve muchos amigos, conocí a muchas personas. Pero cuando ya tuve el encuentro cuando el Señor ya lo reconocí al punto de sentir esta fe tan fuerte, fue hace 4 años.
Cuando, hace 4 años. 22. Entonces, fue ahí donde el Señor, ¡ay, qué pilas! Fue ahí donde el Señor realmente aquí me tocó y desde ahí, gracias a Dios, yo he caminado de su mano. El Señor me ha sostenido y ha sido muy bueno con su gracia y su misericordia. Así fue el encuentro. Ay, chévere, Bien. chévere. Sí. Ahora, por favor. Vos sigas dando consejos de fitness, como Dios. ¿Qué consejo? Ok, consejo. Coman bien, duerman bien y Oren mucho. tomen testosterona, tomen dianabol. No, Aquí tenemos a Rocías dándonos consejos. eso no es el señor. Fitness. No, eso no es el señor. Consejos fitness, pues no sé, métanse esteroides temprano. No, es broma. Es broma. A ver, pero sí quisiera compartir mi testimonio. La verdad es que de aquí creo que esto va a ser un poco diferente, porque la verdad es que yo comencé como una persona atea que realmente buscaba desaprobar, o sea, desestimar todo lo que Dios tiene que ver, por ejemplo, la fe, las creencias, el amor que profesaban las personas cristianas. Yo la verdad desestimaba todo eso. Yo, si bien crecí como una persona criada por personas que son cristianas, mis padres fueron cristianos de alguna forma, por así decirlo, por mis nombres, ¿no? Pero eso no significó nada, porque la verdad es que no recibí una enseñanza de pequeños acerca del Señor, no crecí sabiendo nada del Señor, y lo poco que supe... Mamá, tiene que saber que es cierto. Y te están viendo todas las hermanas de la iglesia. Deberías. Estás soltero, para los que les interesa, dejaremos su Instagram aquí al lado. No. Dije algo que no correspondía. Puede ser. Creo que más quiere. Puede ser. A ver. Ya, continuando. Ya. El asunto. Sí. Ya, el asunto es que yo desestimé todo esto de las creencias, e incluso me llegué a pelear con personas de mi propia familia, mi hermana especialmente, atacándola por su fe, la verdad. Y la desestimé mucho, pese a que yo la quería muchísimo como una mamá. Y diría yo que tuve un encuentro con el Señor más o menos como en febrero, más o menos, del año pasado, el 2023. Fue un cambio radical. Ay, somos 2025. No, 2024, me confundí, perdón. Tiene razón, 2024. Sí, 24. Pues estás El año nuevito, pasado. El año pasado. Eso. Estamos para cumplir Estoy, un pero- año de... Duerman bien, ¿sí ven lo que hacen? Pero bueno, fui tocado por el Señor. La verdad que el Señor me encontró, porque yo estaba totalmente perdido. Tuve varios intentos de suicidio, la verdad. Antes, a los 16 tuve 2 intentos de suicidio, y a los 22 más o menos tuve otros 2. Creo que el Señor tiene un propósito para mí, la verdad, porque la verdad es que yo lo intenté activamente. Las primeras 2 veces lo intenté activamente. ¿Y ¿Y qué pasó ahí? Y no, o sea, lo que Los planes del Señor. lo que pasó fue que tomé un exceso de pastillas que me inducían el sueño, y no morí. La verdad es que lo único que pasó fue que me dolieron la cabeza, pero no morí de alguna forma. Le hizo más fuerte. Me hizo más fuerte, ¿Cómo sabía? Ya mismo Maffer se lanza un piropo poderoso. Sí. Pero ¿cómo fue? ¿Nos cuentas una de esas Ya. experiencias? Bueno, creo que como a los 16 años sí tuve una depresión, no, ¿cómo se dice? Detectada médicamente, la verdad, es como que todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba vacío, la verdad, no tenía un sentido. El problema del ateísmo como tal es que en algún punto llegas a creer que no existe realmente nada y nada te llena. Hay un ateísmo, si bien puedes tú vivir toda la vida como ateísmo, pero eso te sujeta a muchas cosas, como la depresión, la poca falta de fe, la poca falta de unión, diría yo, un vacío espiritual que nada te llena. Y en uno de esos momentos intentaste. Sí, intenté muchas veces. Fue como a los 16, más o menos 17 años, 2 veces con pastillas, y las otras veces fue intentando lanzarme por un precipicio en la moto, la verdad. ¿Y qué te detuvo? La verdad, yo no me detuvo nada la primera vez.
fue como que solté el timón. Pero de no que- lo lograste, obviamente. O sea, o sea, Claro. estaba en una carretera transitada, diría yo, que conectaba, por ejemplo, mi antigua ciudad a otra. No pasaba mucho tráfico, pero sí pasaban muchos camiones por ahí. Y en algún punto lo que hice fue, ¿sabes qué? Voy a dejar todo atrás, cogí, aceleré todo, solté el timón y estuve ahí unos segundos, pero nada pasó. Igual sí pasaron carros, la verdad. Me acuerdo que escuché un carro, pero no morí. No sé, esa fue la primera. ¿Te lanzaste? Sí me lancé. ¿Te lanzaste? O sea, me dejé así. O sea, era una carretera recta, sí. Me dejé Te que dejaste me estrellé contra cualquier cosa, ¿me entiendes? Que el volante... No me estrellé. O sea, siguió recta la moto. O sea, si bien sabemos que Si bien sé que la moto tiene su propio equilibrio también, pero yo creo que fue la mano del Señor en ese Qué momento. fuerte, yo creo que La sí. segunda Dios. vez fue porque una persona llegó a mi vida, la verdad. Fue creo que la primera vez que Dios le pedí algo y fue que me envié una persona, o sea, no una persona, sino un motivo para estar vivo. Ey, ¿te lo envió? Me la envió. Me la envió. Ok. Pero no funcionó. No funcionó ya. Bueno, No eso funcionó fue- y no ha funcionado todavía. funcionó y ¿O no está- funcionó en ese momento. El Ah, Señor ok. proveyó y quitó los mismos tiempos. Tuvo un propósito. Tuvo un propósito y fue mantenerme vivo, eso sí, hasta llegar a este punto, porque la relación se acabó, diría yo, poco después, o sea, poco antes de que realmente le diera mi vida al Señor. Fue como que un poquito antes ya se rompió la relación y después de eso fue como que el Señor lo encontré y Él me encontró y fue como que todo lo que fui ya no fui. Porque antes sí medía a las drogas de prescripción que son pastillas para dormir, drogas. O sea, no drogas fue. No, drogas. depresión intentaste suicidar. Sí, pero eso fue mucho antes, o sea, fue como a los 22. Entonces, lo que pasó fue que yo antes podría decirte que yo discutía con los cristianos, mucho con mi hermana especialmente. No los golpes, no, jamás. Si bien siempre fui una persona calmada como para no hacer daño a otra persona. Siempre creí en esos valores, Claro. que se supone que uno es bueno, Valores va de al la cielo, casa. uno es bueno, va al cielo, dice la gente, pero no es así. Sabes que no es así, la palabra dice que el Señor que no es así, no es por obra lo que hacemos, que vamos al cielo, sino por la fe en el Cristo. Vamos por gracia. Entonces, yo tuve una vida bastante complicada en el término de que sí me di, por ejemplo, a veces drogas, marihuana más que nada, marihuana. Llegué- ¿A qué sabe? O sea, yo no la fumaba, no me gustaba el tabaco ni fumar, yo las comía, O sea, pasteles. La No, brownie. brownie, sí, claro. Claro, exactamente. Entonces, yo... ¿Qué sabe? Es chocolate nada más, pero sí Pero te mareaba. te alucina un montón. O sea, tú ves que las paredes se mueven así. Yo me acuerdo- por ahí alguien me dijo, hay una bruja en el techo, así. Y yo, ¿dónde? Yo, no, ya. Es que mi cerebro estaba tan acostumbrado a las drogas de prescripción médica que ya la marihuana no me hacía nada casi. Entonces, llegué a ese tipo de cosas. También tenía adicción a la pornografía, también tuve mucho. Fue difícil dejarla. Bueno, no tanto, la verdad. Fue cuando acepté al Señor, cuando acepté al Señor fue como que al otro día ya se fue todo. Todo. Como el cambio de mano. O sea, fue como si el Señor me cambiara por otra persona, porque ya no era yo. O sea, era tanto el dolor del corazón que cuando leía la palabra, cada vez que leía, lloraba. Literalmente lloraba un montonal. O sea, fue al momento de que yo recuerdo bien exactamente cuando le di la vida al Señor, fue cuando comencé a leer la Biblia por mi cuenta, en mi ateísmo todavía, porque todavía no lo reconocía como Señor Salvador. Fue cuando llegué a la parábola del hijo pródigo. Si bien yo no era el hijo pródigo, sabemos que el hijo pródigo es cuando estás todavía en el Señor, te pierdes y vuelves. Yo me sentí, leyendo esa parábola, me sentí como si no tengo más elección, te voy a dar mi vida en este momento. Tengo una Dile. pregunta, Josías. Entonces, para nuestros amigos que nos están mirando en vivo, podemos decir que ese encuentro con el Señor hace que tú puedas dejar de la noche a la mañana esas adicciones con las cuales nosotros sinceramente nos todo. sentimos Todo. alejados de Él. Exactamente.
Y eso que no he contado mi testimonio. Exactamente. Ya vamos por el siguiente, ya vamos por el Exactamente, siguiente. vamos terminando. Solamente para que puedan tomar nota y todos podamos tomar nota. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si ese encuentro con el Señor es un encuentro real o es algo que simplemente lo quiero mirar en mis emociones? Primer paso, voy a tratar o voy a dejar el pecado desde la primera vez. Obviamente que no lo voy a dejar de la noche a la mañana, pero el Señor me va a dar esa fuerza para que yo pueda alejarme. Lo que acabas de decir es bastante fuerte, ¿no? Que es un pecado como... Si me permites, Byron, Claro. es importante más que dejarlo porque estamos en nuestra humanidad, ¿no? Y gracias a Dios que quiso obrar de esa forma en Josías y lo puso, que lo cambie de un día para el otro, que a veces para nosotros, al menos en mí, digo, es imposible. Pero el paso primero podría ser el obrar del Espíritu de reconocer el pecado. Entonces uno reconoce de que yo estoy, me voy a inventar, en las drogas, como lo mencionaste, o estoy en el alcohol, o no algo tan fuerte, sino estoy insultándole a mi madre, estoy golpeando a mi padre, no sé, haciendo cosas, o estoy robando en la empresa, haciendo cosas que es pecado porque el Señor lo dice, ¿no? Entonces algo muy importante considero es reconocer eso. Y el otro sería la oración. Pedirle a Dios, Claro. porque creemos en Dios y sabemos que Él es la fuerza, el poder, el amor, la persona que nos puede ayudar, porque no nos pueden Sí. ayudar. Eso nada más. Sí. Ante todo, ya vimos que Jesucristo siempre llega en los momentos que más, aunque ustedes no se crean, pero cuando uno piensa que no está Jesucristo ahí, Él lo está. Siempre está presto para escucharnos. Pero recuerden siempre que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Entonces hay Amén. tiempo que ustedes pueden aceptar a Cristo como nosotros también hemos aceptado. Pero bueno, aquí queremos conocer a Ruth, que no ha hablado. Queremos presentar a Ruth. Antes de conocer a Ruth, por favor, cuéntanos cómo terminó la historia. Ay, Hasta ahora. ¿Quieres saberlo? Siempre ¿Quieres saber el palabras. final? ¿Cómo terminó Ya, todo? verás. Hasta ahora. Hasta ahora, ya. Hasta ahora. Hasta ahora, Cuéntanos. ¿cómo fue? Bueno, verás, yo antes de darme al Señor, o sea, entregarme de forma directa, yo busqué evidencia del Señor. Primero, histórica. Cristo existió de forma histórica, sabemos que hay registros externos al cristianismo, no Los hay, necesariamente claro. por parte de los manuscritos originales que tenemos en versión griega, que están ahí del siglo I, porque en mi ateísmo no sonaba racional, de hecho, creer en Dios ni en Cristo, nada, o sea, es como que, dices, fue un cuento de hadas, como dice la gente, ¿no? Y para mí lo era, entonces... Pero mientras más buscaba, más sentido se me hacía el hecho de la creación del universo por un creador, y no por una simple coincidencia, porque tenemos varias formas de comprobarlo. La teoría del orden y el caos, ¿no? El caos no produce orden, en este caso. Por ejemplo, también tenemos las emociones. Por ejemplo, el amor no se puede explicar por simplemente reacciones químicas. Ajá. Y por ejemplo, el valor de la vida. Tú buscaste por ti mismo argumentos para poder creer. De hecho, sí, todavía continúo haciendo el trabajo de apologética, o sea, continúo estudiando apologética porque para defender la fe en contra de de las personas no creyentes. Bien, porque la Bueno. escritura dice, estás preparados para todo aquel que os demande Exactamente. defensa. Entonces, ¿Lo que crees? Para todo aquel que les demande defensa. ajá, exactamente. Rap. Y esa es la... Amigos, esa es apología. Esa apología cristiana es mucho mejor que el ateísmo. Pero ¿en qué Bueno, momento? O sea, hubo un momento donde no importaba tus argumentos, todo lo que habías investigado, todo se redujo a a la ¿crees fe. o A no la crees? fe. A la fe. La fe, la confianza en Dios plena en todos tus planes. En todos los planes. Y podemos apoyar esto con que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Qué bueno. Exacto, verás. Entonces comencé a buscar argumentos a favor y en contra. Primero. Pero entre más buscaba a favor, más sentido se hacía el de a favor que en contra. Porque no tenía sentido. Porque alguna vez escuché una frase que decía que hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Ajá. En realidad es así. Porque tú no sabes de dónde origina el universo. Y no puedes decir no hay un Dios porque no sabemos. Pero más sentido se hace que un creador creó el universo. Y que alguien controla todo en este universo. Sí, mira, es imposible no creer en Dios cuando sales, ves las nubes. Sí, el aire, pero es que la es naturaleza. que una Por favor, escuche,
Después vamos a hablar de piropos Imposible. cristianos. Solo que tú existas. Así. Es imposible no creer en Dios. Hay una frase Solo por ti, para acuérdate del enamorar. piropo cristiano. Hay Solo, una frase para enamorar a cualquiera. solo por ti sé que Dios existe. Enamorar y probar que Dios existe. Solo convértese que Dios existe. Piropo cristiano número 1. Perdón que te interrumpa, Sí, sí. chicos y chicas sobre todo van a aprender una frase Ya, que la creó nuestra querida Ruth. ya. Y ayer nos sorprendió. A ver, déjeme ver si me acuerdo. Era Solo. solo converte, sé que Dios existe. Ay, Dios. Gloria al Señor, decía María. Anota eso. Anota. No, o sea, todavía no termino. A ver. Dale. Ya, es un poquito largo porque fue complicado el proceso, la verdad. Ya, vamos, metámosle cuarta. Métele nitro. Metámosle cuarta, bueno, entonces, bueno, con esos argumentos, entonces me di a la tarea de pedirle al Señor, dame una forma de conocerte, déjame ver cómo puedo conocerte, de verdad, si existes, ¿no? Como que retándolo. Claro. Y la verdad, una vez fui a comprar pensaba en mi mente, o sea, quiero comprar una Biblia, no encontré nada en un supermercado cuando le pedí eso. La verdad, es que usualmente sí saben vender libros de todo. Y cuando ya estaba en caja, la verdad, yo dije, bueno, no encontré, creo que no sirve nada. Entonces yo le dije, pero me voy a regresar una vez más. Y justo ya regresando, veo una Biblia rota, que todavía la tengo ahí. Una Biblia rota, todo destruida, y esa la atesoro todavía, porque fue la forma de decirme, aquí tienes para que conozcas. Bien. Entonces, cuando comencé a leer, yo todavía seguía ateo. Seguía ateo, porque la verdad es que mis fuerzas todavía no. Yo intenté dejar todo lo que yo tenía. Claro. Depresión, la adicción, la masturbación, la pornografía, todo intenté dejarlo por mis fuerzas. Todo intenté. Estamos siendo honestos. Como que la lista está larga. ¿Por qué? Bien, crudo, seamos bien. honestos. Espérate, y eso que no. Y sigue. Y eso que no conté los intentos de homicidio. Nada. Aquí no. Yo era. Córtale. Uy, cuidado con el hermanito aquí. Entonces Fue fuiste un leyendo santo. la escritura. Fui directo a la escritura, sin pasar por nada. O sea, yo en mi ignorancia, porque no sabía cómo leer la Biblia, la verdad, comencé por el Génesis. Génesis. Pero no se debía comenzar por ahí. Algunos recomiendan Juan, Lucas, Mateo, lo que tú quieras. Los evangelios de Cristo, ya. Después de llegar, creo que a Números, me salté al Mateo y ahí comencé a leer hasta llegar a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Siento que algo fue cambiando poco a poco. En el trayecto La verdad es que escritura. mientras más leía, más mis fuerzas como que aumentaban para dejar lo que yo era, pero aún así no había aceptado al Señor, entonces no tenía esa convicción plena. Entonces dije, voy a tratar de dejarlo por mi propia cuenta, y entonces, pero no podía para nada. Entonces, de alguna forma, cuando llegué a esa parábola comencé a llorar. Dije, Señor, yo sé que existe. Comencé a hacer la oración de fe, ¿no? No sabía cómo era la oración de fe. Yo nunca había llegado ni siquiera a esas partes. Tú mismo hiciste. Yo hice la oración de fe sin saber la oración de fe. Podríamos decir que fuiste totalmente honesto en ese Claro, momento. fue en mi corazón lo que Pero salió. lo creíste en ese momento. Claro, lo creí fue voluntario. voluntario. Lo sentí en ese momento. Y fue voluntario totalmente. Y como dije, al día siguiente fue como que ya no soy yo. Ya no soy yo. Más Cristo vive en mí, amén. Ya no Y vivo yo, Cristo vive. La del hijo pródigo. Si bien yo no lo era, sabemos que el hijo pródigo se refiere a alguien que ya estaba en Cristo antes y vuelve con el Padre. Si bien yo no era, pero cuando lo leí yo sentí que debía regresar a casa. Bien. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de... Exactamente. Y bueno, Importante lo que Dios nos dice es que la palabra de Dios permanece para siempre y que sobrepasa todo entendimiento, que llega a nuestros tuétanos y nosotros nos damos cuenta después. Exacto. pero Son los tuétanos, algo- Isaac, tú sabes. algo que quisiera aclarar. Continuamos con la historia de... Algo que quisiera aclarar es que la fe no es ciega. Apúntelo. La fe no es ciega. La fe no es ciega porque se puede ver en lo que las obras de Dios en otras personas. Les digo, es posible ver la obra de Dios y ver a Dios en otras personas. Por eso la fe no es ciega, señores. Señor, tú que yo exista y mi Porque te veo
sé que Dios existe, así es. Gracias. ¿Y qué pasa con el ciego que no puede ver? Como que el ciego. Me refiero a que el ciego escuchará o tal vez en su corazón se revelará. Si es un pensamiento. sordo. Un sordo. Es su pensamiento. Lo siente, eso hace todo. El Señor lo encontrará de alguna forma. Esa es la cosa. Eso lo encontrará de alguna forma. Y Si es como Shakira, sordo, ciego y muda. Pensé que ibas a decir otra cosa. ten piedad, Señor, entonces, no sé. No sé, Señor, obrará. Lo siente, esa es la palabra. Bueno, y desde el día 1 dije, bueno, si voy a hacer esto, voy a hacerlo con todo lo que tenga. Entonces, no vacilé, no dudé. La verdad es que, como dije, me pedí dirección. La primera vez que vine a una iglesia fue a una iglesia que estaba un poco por donde vivía. La verdad no sentí el llamado ahí, la verdad no sentí nada. Luego fui a otra iglesia y luego busqué la dirección de Dios, porque en mi conciencia yo decía, bueno, yo quiero ir a una iglesia solo porque sí, o sea, es como que no sé dónde ir, no tengo idea, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento sí, oré para que Él me guíe a donde sea, donde debía estar, y encontré la iglesia en la que estamos todos en este momento, todos asistimos en la misma. Quiere decir que ahora llegó a la suya. ¿Al dónde pertenezco? ¿A dónde? A la iglesia donde pertenezco. Es a la La iglesia. cosa es que simplemente llegó a la suya, pero a su iglesia, porque también es su A iglesia, la iglesia donde pertenezco. No le hagan caso. O sea, se puede decir que al fin encontró la suya. No. O sea, donde tiene que asistir. Me refiero a donde tiene que asistir. Mira, Señor, eso no lo voy a discutir porque ya la iglesia ya está escogida por Dios, no por mí. Amén. Entonces, Corrección. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo me aferré con todo, la verdad, leía, buscaba, aún sigo estudiando todavía de pruebas de existencia de Dios, pero no es porque en mi entendimiento sé que no existe, sino que es porque quiero acercar a otros que piensan que no existe, no solo de forma histórica, sino de forma de cómo transforma las vidas. De esa forma, ¿no? Es como obra del Señor, porque depresión, muchos tenemos depresión, personas tienen depresión, otras personas dicen que no existe Dios porque existe el mal. O sea, esas preguntas, algunas en algún momento las vamos a responder aquí, a topar aquí, en otro episodio, Este es el episodio 1. Vamos a tratar. en otro episodio. ¿Por qué la ballena se comió a Moisés? Ajá, ¿por qué Pablo crucificó a Cristo también? ¿O tu ombligo? Eso, pregunta. La primera esposa. Sí. Entonces, a partir de ese momento me bauticé, vinieron las primeras pruebas, la verdad fue muy difícil, la verdad. Pero gracias al Señor todavía estoy aquí, aferrado y con más fuerzas todavía y más convicción. Ya, Es natural. yo, a ver, soy natural, ojo. Bueno. Yo sí quiero tener hijos, por ese caso. Bueno, entonces, Con eso estamos. solo para hacer una aclaración y una recapitulación, podemos ver cómo el Señor ha cambiado la vida de cada uno de nosotros, de quienes ya nos hemos presentado, y sobre todo ese primer encuentro ha hecho que podamos apartarnos algo del pecado, porque dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, yo puedo estar seguro que tuve mi primer encuentro cuando ya empiezo con una parte muy pequeñita a apartarme del pecado. Y ese ha sido el testimonio de Josías. Amigos, también queremos decirles que este es nuestro primer en vivo, ¿no? Y con ustedes... Somos de Ecuador. De Quito. No, por fe. Y queremos que sepan que el Señor nos va a ir hablando a nosotros y también a ustedes. Si ustedes quieren, pueden preguntarnos algo en el chat. Nosotros vamos a estar gustosos de responder. Sí. Estamos viendo, por favor, producción. Y ahora vamos a dar paso a nuestra Sí. querida Ruth. Así. Ahí tengo acá. Vamos a escuchar a Ruth. Bien, Ruth. Bueno. La del dicho. No, ahorita no. Es la quiteñita. No. La ecuatorianita. La ecuatoriana. Ya. Bueno, Justamente, perdón, te interrumpo. Justamente están pidiendo el testimonio de Ruth en el chat. Entonces, ahorita mismo, mira, el testimonio de Ruth dice. El fan número uno. Ahí, testimonio de Ruth.
Bueno, a la persona que escribió, pues, saludos. ¿Cuál es el nombre? David Rojo. Ah, David Rojo. Hola, David. ¿Estás ahí? Ok. Bueno, bueno, me presento. Mi nombre es Ruth Rocha. Yo también, al igual que algunos de los chicos de acá, nací en cuna cristiana. Mis papis conocieron del Señor. Mi papi, él ya nació en un hogar cristiano. Mi madre tuvo la gracia de encontrarse con el Señor a sus 19 años y obviamente yo nací en una cuna cristiana. Entonces, bueno, tal vez mi testimonio no es tan poderoso como el de Josías. No es tan poderoso como el de Josías porque, bueno, realmente, bueno, yo aquí puedo acotar un poquito de lo de Josías. Es que el Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, eso es hermoso, ¿no? Que el Señor está abierto y esperando a todos, a todos. El Señor. El Señor primero es feliz para Amén. Ya. Oye, padre. Sí. Continúa. No nos desviemos. Bueno. Una persona especial. Una persona especial. Ok. No, mentira. No, Ya. no, Ya. luego se sabrá. Primera. Sigue. Ok. No hay momento. Y bueno, yo, como les comenté, nací en un hogar cristiano. Recuerdo que la primera vez que recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, yo era niña. Recuerdo mi mami, estábamos, porque tengo una hermana, mi hermana y yo éramos chiquitas. Y yo me acuerdo que estábamos ahí en la casa y tenía un folleto de los folletos que usan para evangelizar en ese tiempo. Y decía ahí, me acuerdo tan claro, decía, mi segundo cumpleaños. Entonces, me recuerdo que mi mami nos leyó lo que decía ahí, nos explicó que era aceptar a Jesús. Y yo recuerdo, tendríamos unos 4 o 5 años tal vez. Entonces, esa fue la primera vez que yo acepté a Jesús como mi Salvador. Entonces, no recuerdo la fecha porque en este folleto había que anotar como el día en el que era tu segundo cumpleaños. Pero bueno, ha pasado el tiempo y pues ya nos hemos olvidado, al menos yo me he olvidado, no sé. Pero también como dijo Isaac, perdón, que es que se me fue el nombre. Ya. Muchas veces acepté nuevamente al Señor y bueno, yo creo que eso tampoco está mal, ¿no? Porque es esa necesidad que uno tiene del Señor y de estar ahí y de no fallarle. Y una cosa que pasa, y tal vez les ha ocurrido a las personas que han nacido en cuna cristiana, es que eso es lo que nosotros hemos conocido desde niños, desde que tenemos uso de razón, conocemos de Cristo, conocemos las historias de la Biblia, o sea, ha sido parte de nuestra vida. Entonces, es diferente cuando una persona conoce al Señor después de haber pasado una vida fuera del Señor y regresa y le conoce, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, a lo largo de toda mi vida cristiana, pues siempre he sentido esa necesidad de estar con el Señor. Y claro, hubo también momentos que en la adolescencia, en la juventud, uno a veces se desvía, ¿no? Y quiere, pues se va tras sus propios pasos. Entonces, y ahí uno comete pecado. Pero en medio de eso también, siempre yo creo, es el hecho de que también nuestros padres oren por nosotros, hace que nos tengan sujetos también de la mano del Señor. Entonces, recuerdo que también hace unos años tenía muchas dudas en mi cabeza sobre Dios y Jesús. Y no es que decía que no existe, pero sí me planteaba muchas preguntas, ¿no? Sí, entonces... Me pasó igual, Así, me planteaba muchas preguntas y bueno, pero el Señor también ha ido cambiando eso, contestando esas preguntas y más que todo la fe, ¿no? Y a veces uno dice, ok, no entiendo cómo pasan estas cosas o cómo sucedió, pero simplemente decido creer porque Dios es soberano. Y ya. Y entonces, eso es suficiente para Sí, eso es suficiente. Entonces, después, obviamente, como les había comentado, nacer en una cuna cristiana, uno da por hecho y sentado todo lo que uno conoce. Y muchas veces es que tus papás te llevan obligado a ir a la iglesia. Claro. Te llevan, o sea, tú tienes que ir porque tus papás van. O sea, entonces, desde que eras niña nunca te sentiste como sola. No, y siempre yo sabía que había alguien conmigo, que era Dios, ¿no? Así es. Pero como decía,
¿Crees que en algún esta momento- percepción pudo haber pasado porque tus padres eran cristianos y oraban por ti? O sea, Sí, tus padres eran sí, Dios sí, para sí. ti. Y por yo eso era creo tan que- cercano para nosotros. Y yo creo que sí, estoy y sigo en los caminos del Señor también es por todas estas oraciones de ellos, ¿no? Entonces, pero al punto que quería ir es que que en cierto punto los que somos crecidos en cuna cristiana, cuando somos niños y jóvenes y adolescentes, nos obligan a ir, nos llevan con Eso es ellos. cierto. Pero llega un punto en la vida en el que uno decide realmente por sus convicciones decir, ok, Ahí fui la oveja negra. Me Ok. fui a otra iglesia. sí, y uno decide decir, ok, voy, ahora sí, no porque mis papás me lo enseñaron, ni porque mis abuelos me lo enseñaron, ni porque nada, simplemente, o sea, yo y el Señor, o sea, es ya entre el Señor y yo decido seguir sus caminos. Entonces, yo creo que ese fue el punto en el que yo realmente acepté al Señor. Ya no fue una cuestión incluso hasta un legado religioso de mi familia, no, ya no fue eso, sino simplemente fue que yo quería seguir al Señor y seguirlo y conocerlo. Entonces, después también tuve una situación de salud en la que pasamos un periodo súper fuerte con mi familia, mi salud fue quebrantada y en medio de todo eso, el Señor me fortaleció, el Señor me ayudó a pasar esa prueba y salir victoriosa de eso. Entonces todo eso también hizo que toda mi fe se consolide más. Entonces, y también el hecho de después llegar a la iglesia en la que ahora estamos juntos también, eso también ha hecho que mi fe y mi relación con el Señor crezca. Y no diré que es perfecta, porque en mi humanidad muchas veces le fallo a Dios, pero yo sé que puedo regresar siempre a buscarle y que hallaré perdón y hallaré su gracia. Y siempre trato de que el Señor guíe mi vida, ¿no? Guíe mi vida, como digo, no soy perfecta, cometo errores como todos, pero lo importante es el arrepentimiento y el cambio. O sea, te arrepientes, dejas de hacer lo malo que estabas haciendo y continúas con el Señor. Bueno, eso. Y entonces, ¿Mande? Es justamente eso, o sea, que sabes tú, el Espíritu te convence que tú actuaste mal, pero tú te arrepientes y el arrepentimiento viene con el cambio. O sea, yo ya dejo de hacer eso, o al menos tengo esa intención de, Señor, ayúdame a ya no hacer esto. Pero en cambio, si solamente me arrepiento, o sea, más bien me da el remordimiento y luego vuelvo a hacer lo mismo, entonces eso no es del arrepentimiento, eso es remordimiento. la etimología de arrepentimiento es cambiar de dirección. Es cambiar de dirección. Ahora, solamente para no desviarnos, porque la gente está tomando notas, entonces, ¿en qué lugar y cómo fue tu primer encuentro? Eso te digo, como yo estuve en una familia cristiana y todo el tiempo yo conocí del Señor, yo no te puedo decir una fecha exacta, pero lo que sí sé es que después de esas dudas que yo tenía de que si será como me han ¿Será enseñado, pera, será sandía? como me enseñaron siempre, y hay muchos tabúes también que viene de la religiosidad, que a veces uno tiene, que se le pega, ¿no? Entonces, una vez que todo eso como que mi mente y mi corazón se calmó y yo decidí, dije, voy a dejar todas esas dudas atrás y solamente voy a creer en Dios, la fe. Tal Y vez ahí fue. Tal vez si no recuerdas tu primer encuentro, ahora ¿dónde te encuentras con Él? ¿Cuál es tu lugar donde tú te encuentras con el Señor? Yo creo que es todos los días, desde el momento en que yo abro mis ojos y le agradezco por un nuevo día, y le pido también que me ayude, que me guíe, que ese día yo pueda hacerlo mejor, incluso en mi humanidad, que Él pueda glorificarse en eso. Entonces ahí me encuentro con Él todos los días. Amén. Listo. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro productor, Julián. Julián nos va a contar cómo o dónde se encontró por primera vez con el Señor. Ya. Bueno, La batería son se está cosas técnicas como acabando. nuestro primer envío, entonces yo igual nací en un hogar cristiano, pero yo a los 12 años yo me aparté del Señor porque yo quería experimentar cómo es el mundo, ya que desde que tengo memoria mi madre siempre me llevaba a los cultos, póngase el 31 de diciembre
Yo como un niño de 12 años, yo siempre quería pasar con mi familia, en la cena, todo, pero no, mi madre siempre era, vamos a la iglesia, entonces eso me fue como que, para esa edad me fue cansando, entonces yo quería experimentar el mundo. Y fue así que yo tomé la decisión y me alejé del Señor desde mis 12 años hasta mis 24 años. Entonces yo pasé 12 años esclavizado en el mundo, yo fui un ex grafitero, yo me dediqué al vandal. Tú manchaste las paredes de mi casa. Y también, de bueno, la iglesia. No. Tengo mi testimonio es largo que bueno, eso también ya voy a, si Dios me permite igual, a producirlo y puede que también lo suba aquí en Legado de Fe. Como tienen ahí, también he hecho algunos videos, cortometrajes, instantes perdidos. También tengo un documental que se llama Transformados por la Fe, que también está en el Facebook de Legado de Fe, si quieren verlo. Es de una fundación de alcohólicos y drogadictos, donde Dios me permite repartir la palabra a aquellas personas, porque yo también fui uno de ellos. Entonces, mi testimonio en verdad es largo, pero el día 19 de diciembre del 2022, tuve el encuentro con Cristo. Entonces, a raíz de, yo tuve un accidente de una luxofractura del tobillo izquierdo, me pusieron 10 tornillos en mi pie izquierdo, y de los cuales después de 5 años me lo sacaron. A lo que me sacaron a mi recuperación, ahí tuve el encuentro con Cristo. Yo estaba cansado, yo ya tenía una vida totalmente bohemia, que yo, por más que consumía, por más que estaba en todo lo que te ofrece este mundo, no tenía satisfacción de mí. Entonces es ahí que yo recurrí a los pies de Jesucristo y fue mismo como Dios me permitió escuchar una prédica del pastor Eugenio Macías, Cristo rompe las cadenas, y a través de esa prédica Dios habló a mi vida y fui transformado por el poder de Cristo aquel día. Pero fue algo extraordinario porque yo consumía todos los días. Yo era un adicto crónico, totalmente. Así era. Sí. Entonces, no, no, claro, no, lo que pasa es que comenzó a predicar, entonces luego comenzó a comer, Dios que aquella noche que yo acepté a Cristo se me quite todo, totalmente todo. Mejor las ansias que yo tenía era conocer ese Dios, quién es ese Dios que cambia y transforma al hombre totalmente. Y ya llevo 3 años, por la misericordia de Dios, que no consumo drogas, no consumo alcohol, y totalmente estoy aquí para el servicio, lo que Dios me permite hacer. Amén. Entonces, ese es mi pequeño testimonio, que pronto en diferentes podcasts ya vamos Ese a... es tu legado de fe. Ese es mi legado de fe. Entonces, vamos a pasar aquí a mi hermano Byron. Bueno, hay una pregunta de un panelista que dice: ¿en qué momento dijeron ya no más? Y como le encontraron al Señor, dijeron ya no te voy a dejar ir. Empezamos con Maffer. O sea, sería topar fondo, ¿no? Lo que usualmente se dice. Pero miren topar fondo. miren esta frase, es como que una sombra, ¿no? Ya no te voy a dejar ir. ¿Cuándo usted dijo ya no te voy a dejar ir? La verdad que en mi caso no puedo decir que rayé paredes. O hay algo más. Hay algo más que usted ya no va a dejar ir. En la actualidad hay algo más que ya no dejará ir. No entiendo tu pregunta. Es una pregunta muy ambigua. Pero bueno. Lo está preguntando mucho, ¿no? Sí, quítale el micrófono. Ya. Bueno, es una pregunta importante porque como escuchamos que como mencionaba la palabra que la mencionó Ruth, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La verdad es que en mí no, o sea, no tuve un vicio, no rayé paredes, no hice eso. Tampoco estuve tal vez en el tema de pornografía, el tema sexual, o el tema de adicción, o el tema de videojuegos, cosas que usualmente pasan con los niños, adolescentes. No, o sea, más bien yo en mi juventud, desde los 9, 10, yo me enfoqué en obedecer a mis padres. Entonces,
era... La Bibi y la familia. Exacto, La Bibi. exacto. La Bibi. ¿Por qué no eres una niña normal? Fui la Bibi, como dice Isaac. Entonces yo me enfoqué en obedecer a mis padres, pero el Señor dice que las oraciones de los padres que lo mencionaba Ruth, Hay que hacer la semilla. exacto, esas oraciones Dios las escucha en el tiempo de Él. Y bueno, yo creo que las oraciones de mi madre en querer que su esposo reciba al Señor, me utilizaron de cierta forma. Considero que me utilizaron como instrumento para que mi padre pueda recibir y se pueda doblegar y arrodillar y humillar ante Dios, ante el Todopoderoso Omnipotente. Entonces yo conocí así, no fue con alguna, como les digo, con un pecado, con un fondo, como diría. No toqué fondo, no es que estuve ya en la calle así, no. No toqué fondo, más bien considero que en la voluntad del Señor fui un instrumento. No quise ser el instrumento porque me dolió mucho, sufrí mucho, pero después, bueno, ahora entendí que fue por el propósito del Señor. Gracias a eso mi papá conoce del Señor, sirve al Señor en lo que Él puede. Y eso, o sea, no puedo decir en resumen que que topé fondo, porque no topé fondo. No sé. Perdón, tenemos un gato. Sí, dile algo, por favor. No pasa nada. El Señor le cuida. A ver, tú. Pero nos falta el de él. Sí, pero solo es para responder la pregunta. Que cuando A ver, tocaste fondo y dijiste, Cuando toqué ya no te fondo, voy a dejar ir. Eso Señor. fue, a ver, hubo dos momentos en que uno fue el que dije no te voy a dejar ir y otro fue la confirmación de esa promesa que yo hice. La primera fue cuando perdí a mi pareja y a partir de eso yo me convertí por tocar fondo, porque primero me quedé sin el propósito la persona que Dios puso ahí para que yo no me mate, eso que fue hace años, es uno. La segunda fue que tenía muchos planes con esa persona, tenía todo puesto en ella, o sea, es como que, wow, yo iba a hacer una vida con esta persona, pero a la final me la quitó. Y ya venía con el tema de depresión, tema de ansiedad, temas de todo este tipo de cosas, entonces como que ahí alcancé el fondo y cuando lo recibí el Señor fue como que ahí ya no eres tú. Entonces me transformé en otra persona, la verdad, y ya no quise seguir lo que el mundo decía. La verdad es que ahora aborrezco todo lo que el mundo me puede ofrecer, la verdad es que no le encuentro sentido. Pero cuando confirmé fue en el día del bautizo, fue que dije, Señor, o sea, ya no te quiero dejar ir. Fue cuando hubo dos cosas que impidieron que me mate. La primera fue la persona que me trajo el Señor y la segunda fue una mascota. Esa mascota fue como mi apoyo en la adolescencia y lastimosamente murió como a los 13 años y medio. Y fue difícil porque justo murió después de mi bautizo, un día después del bautizo. Y fue como que no sé qué tengo, o sea, me quitaste todo. O sea, eso era todo para mí, porque mi mascota era como que me salvó dos veces. Fue dos veces que me salvó la mascota. Fue porque decía, bueno, ya no lo voy a intentar una tercera vez porque tengo algo que proteger. Y eso era mi mascota. Entonces, cuando murió, o sea, sí me dolió muchísimo. Fue como que, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste? O sea, todo. Lo convenciste, ¿no? Ajá, ¿sí ves? Lo convencí al gato, hasta el gato lo convencí. Pero le dije, Señor, ¿por qué me quitaste todo lo que me impedía morir? O sea, pero de ahí, en mi vida pasada. Pero ahí me di cuenta de que ya no necesitaba a otra persona para no morir. O sea, ya Cristo vivía en mí, ya no necesitaba nada, era suficiente. Un día después del bautizo. Un día después, no, de hecho me dijeron que se iba a morir el día del bautizo. Y yo tuve que salir del bautizo a llorar. Porque me vino a decir la persona con la que había encargado a mi mascota, me dijo, ¿sabes qué? Tu perro se va a morir. Porque está teniendo un fallo renal masivo, un fallo nervioso y tu perro se va a morir. Y la verdad fue doloroso, me quedé como que, ¿por qué? O sea, me quedé afuera y mientras celebraban el bautizo allá al frente, yo era como que no puedo levantar la cabeza. O sea, era como que ya estaba muerto. En ese momento una parte de mí murió. En ese momento... en ese momento ya se estaba a punto de morir.
estaba a punto de morir. Ya le quedaba como unos días, o sea, una hora, podría haber sido una hora o un día a lo mucho, pero fue un día. Y bueno, después de que falleció, sí me tocó una semana tratar de fingir que estaba todo bien, en la iglesia al menos, pero colapsé ese día, o sea, el domingo mismo colapsé y tuve que irme a otro lado. Y Perdón luego- que te interrumpa. Ahí sería como que el Señor te quitó las cosas importantes para ti, como para que entre Él. Claro, exactamente. Para que Sí, encaje sí, él. ya no necesitas. Y la nueva, Soy suficiente. Ahora soy suficiente, sí, y la exactamente. nueva eso. criatura o la nueva persona que Sí, nos sí. menciona en la palabra. Y afortunadamente. Sí, sí, afortunadamente. Todos somos los regalos. Hubo personas que me apoyaron más que otras. Le trajo amigos, amigas. Amigas. Pero sí. Ahora me abro un poco más con la gente, pero hubo una persona Eso más es que importante. otras. Entonces, Demasiado, ya saben que testimonio total. Sí, y eso es importante ahí y estoy. eso. Cámbiale el nombre a Testimonio de Josías, por favor. Con un vestido, pero azul. Azul, chicos, azul. Azul. Bueno, No, mentira, no, con un vestido. No, mentira, no. No me bueno, acuerdo. pero podíamos ver cómo el Señor Ah. nos limpia, Entonces nos después de limpia eso. todo, nos hace una nueva criatura con el objetivo que Él gobierne. Que Él Exacto, gobierne nuestra exactamente. vida y que nos haga. Claro. Ahora pasar el testimonio de Meli, ¿sí? Y bueno, no testimonio, está diciendo. No, el encuentro. Ah, encuentro. Ay, Una pregunta Lo que vamos a hacer, otra, dame un entonces. segundo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cada uno con una palabra va a definir su encuentro, ¿ya? Vamos a empezar por Yitzhak. Yitzhak en hebreo es Yitzhak y Pero Isaac. antes démosles un aplauso a nuestro productor que está tras cámaras. George. Salude. Saluda. Puede que hoy le esté viendo, ya sabemos. Y esté de viendo hecho, el Señor. y nos falta que nos diga, o sea, cómo fue su encuentro con Dios. Claro, que venga George. No todavía. Ok, solo en audio entonces. Es Solo que en audio. George nos está ayudando con la producción aquí. Entonces, Tímido y guapo. bueno, Anoten, señoras. Tímido y guapo. así es. Está soltero. Está soltero. Alto, blanquito. ¿Quieres darnos tu encuentro con Dios, George? ¿Quieres solo con el micrófono? Ya, bueno, entonces Está cada concentrado. uno con una palabra va a definir su encuentro. ¿Listo? Yitzhak. Una palabra. Ay, no sé. Oh, Es que ahí nos vamos a pensar. Dios dice que nos ha dado un espíritu de. Bueno, ¿quién cree que ya tiene su palabra? Yo. Ya, sí, yo ya la tengo también. Ah, ok, dale. Una sola palabra, honestidad. Ok, sigue. Misericordia. Poder. Amor. Para mí es Jehová Jireh. Perdón. Solo una. Entonces, no, Fuera perdón. de- No. Ya. No, es simplemente Rafa, que es sanador. Rafa. No, Rafa es todo poderoso. Rafa es sanador. Rafa es sanador. No, Tenemos debate. Rafa es sanador. Tareas. Es A ver, sanador, es sanador. a ver, para el más trastornado del señor aquí. Cambio. Para mí es misericordia también. Misericordia. Ya no se puede repetir las palabras. No se puede. Gracias. Cambio. Sí, es. Rafa es. Sí. Entonces, ¿qué les parece si cada uno el día de hoy con esa palabra que hemos mencionado sobre nuestro encuentro con el Señor, podemos decirle ahora en 5 palabras que con esa palabra podemos orar y hacer una oración rápida? ¿Por qué? Porque mucha gente que nos está viendo puede saber cómo o puede querer saber cómo orarle al Señor. Y las oraciones con el Señor son muy cortas. Yo voy a empezar con la mía. Para mí la Antes, palabra antes. fue poder. Entonces yo voy a decirle, Señor, gracias por usar tu poder para cambiar mi vida. Ok, pero es importante explicar el tema de qué es orar. Claro, vamos a Orar. darle el paso a nuestro productor.
Bueno. ¿Qué es orar? En algo simple para que orar conozcan es las comunicación con Dios, o sea, Conversa. establecer una comunión, más que todo es como, digamos, estoy hablando con Maffer, ¿ya? Estamos hablando, yo le estoy viendo obviamente, pero aún así Dios es algo más grande, que hay que darle gloria a Él, y más que todo, es por eso que las iglesias católicas cambian, que piensan que por ir a confesar a un cura o algo, piensan que ya, o sea, le puede estar escuchando Dios, pero no es así, o sea, Dios te puede estar escuchando donde tú estás, ahí mismo está Dios, entonces tú puedes arrodillarte y puedes conversar con Dios y orar. Gracias. Es por eso que yo dije en 5 palabras, con mi palabra de testimonio, cómo puedo entregarle a mi Padre mi gracia o gracias por haber cambiado mi vida. Isaac. En 5 palabras. Gracias por dejarme ser honesto. Es que 5 palabras es difícil, es muy poco. Le diste una, solo ponle 4 más. Un libro entero dándole las gracias. Nosotros hacemos muchas cosas para el mundo, hacemos muchas cosas, nos ponen requisitos, traiga, venga y corremos. Bueno, ¿quién tiene? Y el Señor nos ha dicho 5 palabras y tenemos que usarlas. No, las 5 palabras las dijiste tú. Tiene 6, 7, 8, pero... Sí, lo que ponga en su corazón. Problemas técnicos. Ya, a ver. ¿Qué ella ¿Cuál tiene sería en la su segunda? oración? ¿Qué ella tiene en la Rufi? Bueno, yo podría decir simplemente gracias, Señor, por ser mi Jehová Rafa, mi sanador. Gracias por ese milagro. Yo puedo decir gracias, Señor, por esa misericordia que no la merecía. No me la merecía para nada, pero el Señor me agarró con sus cuerdas de amor y estoy inmensamente agradecida por su amor, por su gracia y su misericordia que veo todos los días. Amén. No puedo decir en 5 palabras, perdón. No. ¿Qué 5 palabras? No pasa nada, no pasa Ahí va, nada. va. Para Maffer, A ver, yo podría decir gracias, Señor, porque cambiaste este desastre y lo moldeaste por tu Santo Espíritu, Señor. amén. Amén. Maffer, A ver, mi palabra era gracia. Sublime gracia por encontrarme, bueno, yo sería encontrarle, ¿no? Porque él siempre estuvo ahí. Sublime gracia en mi vida por ese regalo inmerecido. Y nuestro productor. Ya, amor es gracias, a pesar de no merecerlo, tuviste el amor para conmigo. Bravo. amén, qué bueno. Este ha sido nuestro primer podcast ¿Somos de dónde? de Alianza de Ecuador, de la Iglesia Alianza de Cristo. República. De la Iglesia de Cristo, ajá. Desde la página Legado de Fe. Legados de fe. El día de hoy le vamos a dejar una pregunta, que es la siguiente. ¿Un ombligo o no tuvo ombligo? Ah, sí, Adán tuvo ombligo, ¿sí o no? Eso es Escriban, por favor, escriban. Y bueno, pueden Porque ya mismo nos tenemos que ir, así que... Sí, si tienen preguntas, si quieren contarnos también cómo Así es. fue su primer encuentro, pueden escribir, ¿cierto? Sí, escríbanos, Escribirnos, contactarnos igual, no hay problema. Y sobre todo, si no lo han hecho, buscar ese encuentro porque lo van a tener. Si lo creen en su corazón, lo van a tener ese encuentro y va a cambiar su vida. No sé si ya estamos terminando. ¿Tenemos otra pregunta? A ver. Bueno, y entonces siempre en honor al tiempo que siempre Dios nos permite tener esto, recuerden que este es un canal abierto, bueno, una página abierta para ustedes, igual nosotros estamos contando testimonios, sus oraciones también, ya que con su ayuda quiero yo formar igual, esto va a ser el primer podcast De muchos. en TikTok. Obviamente recuerden que el Legado de Fe también está en YouTube, en Facebook y en Instagram. Así que vayan siguiendo. En Instagram tengo fotografías, en Facebook y en YouTube. Ahí subo los videos ya regresados
que Dios me ha permitido hacerlos. Entonces, por favor, vayan a seguir, no se olviden muchachos, y alguna otra pregunta. Suscríbanse. Ya les vamos a pasar el número de cuenta para que... ¿Alguna donación? No, y también que dejen temas porque no va a ser el primero. Van a ser Va a haber muchos, van a ser muchos donde tanto nosotros como ustedes vamos a ir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a tener invitados y hoy nos gustaría despedirnos con una oración. ¿Qué les parece? Orando por aquellas personas que han sido tocadas mediante este live y que el Señor pueda mostrarles ese encuentro. Podemos todos ponernos en actitud y orar, ¿les parece? Amén. Puede dirigir la oración. Bueno, vamos a orar ya por aquellas vidas, tú que estás ahí, donde quieras que estés, solo cierra los ojos y ponte en comunión con Dios, que es lo que Dios siempre ve, tu disposición. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor amado, Padre, te damos gloria a ti, Señor, alabanza, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, realizar este primer podcast, Señor, estamos aquí, Señor, tus hijos, Señor. Gracias. Padre, te rendimos totalmente gloria a ti, Señor. Gracias por permitirnos contar de dónde tú nos has sacado, Señor. De dónde tú nos has permitido, Señor, experimentar, Señor. Y estar ahorita para ser testimonios vivos de tu poder, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, alabanza. Estamos muy agradecidos, Señor, por lo que has hecho con nuestras vidas y por lo que harás, Padre bendito. También, Señor, te pedimos, Padre, aquellas vidas que están ahí viéndonos, Señor, te pedimos por esas vidas, Señor amado, ayúdales, Señor amado, bendíceles en todo lo que estén haciendo, Señor amado, Padre. Y si tú sabes, Señor, que todavía no quieren aceptar, Señor, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor amado, Padre, extiende esa mano de misericordia, así como algún día nos extendiste a nosotros, Padre. Te pedimos por esas vidas, Señor amado, y gracias por este legado de fe, Señor, que cada día, Padre bendito, nos vas a permitir seguir para adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, muchachos. Dios les bendiga para el próximo Dios les domingo. bendiga. Pilas. Legado de fe. Próximo domingo. ¿Ya encontraron a su idóneo?